Bueno, entonces comenzamos la grabación de la clase de repaso. Hoy es 18 del 10 y lo que vamos a hacer es una clase que resuma un poco toda la información que vimos anteriormente en la asignatura, que va a servir como repaso para el primer parcial que tendremos en el próximo encuentro. Voy a iniciar la presentación. Por favor, díganme si están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Arrancamos entonces. Vamos a activar el lápiz y vamos a ver si... Ahí está. Bueno, siempre que nosotros hemos hablado de esta asignatura, ¿sí?, de bioestadística, nosotros hemos dicho que pensamos en una bioestadística aplicada a metodología de la investigación. Y por eso la unión entre metodología de la investigación y bioestadística. Uno podría pensar en una materia estadística aplicada a un montón de áreas diferentes. Uno podría pensar en una bioestadística también aplicada a distintas áreas, pero nosotros vamos a utilizar todas las herramientas necesarias o las que son importantes para una bioestadística aplicada a la investigación. Entonces, bueno, vamos circunscribiendo ciertos tipos de análisis, cierta lógica, porque lo vamos a tratar de aplicar a proyectos de investigación o a trabajo de investigación. Entonces, ¿cómo pienso un trabajo de investigación? ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan ustedes, cuando hablamos en metodología de la investigación, siempre dijimos que hay que definir la población estadística con la cual vamos a trabajar. Porque todas aquellas conclusiones que nosotros arribemos cuando hacemos un trabajo de investigación va a ser exclusivamente para la población estadística que estamos refiriendo. Entonces, uniendo metodología de la investigación con bioestadística, tenemos que definir la población estadística con la cual vamos a trabajar. Cada una de esas unidades, elementos, y seguramente son personas, cada uno de ellos, ¿sí?, cada elemento tiene características, diferentes características. Y cada una de esas características que tengamos podrían ser medibles o mirables. O sea, si tenemos pacientes, al paciente le puedo tomar el peso, la talla, el color de ojos, hincha de qué cuadro de fútbol es, si le gusta o no Guns N' Roses o Luis Miguel. O sea, yo podría hacer infinidades de preguntas que son características de esa persona, esa unidad de observación, ese elemento. Ahora, si yo tomo toda la población, ese elemento, cada uno de los elementos que voy a tomar son de toda la población absolutamente. Eso es algo muy raro y muy extraño. Tendría que ocurrir de tener poblaciones muy pequeñas como para que yo pueda tomarle a todos y cada uno de los elementos de la población los datos. O sea, es imposible. Por lo tanto, hay una herramienta que tiene la estadística que es, si yo de esa población selecciono al azar solo algunos elementos, compongo una muestra y si esa muestra es representativa de la población, lo que yo digo para la muestra puede ser extrapolable a la población. Entonces, por esa razón es que no solemos trabajar con toda la población porque no podemos acceder a todos los elementos, sino que solemos tomar muestras representativas de la población. Las muestras también están formadas por elementos y en los elementos le voy a tomar las características que a mí me interesen de la población. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que las conclusiones a las cuales yo voy a arribar van a estar dadas para la población, pero yo las voy a tomar de la muestra. Y no necesariamente la muestra es exactamente lo mismo que la población, ¿sí? A partir de ahí uno tiene que saber que todo aquello que uno toma de la muestra, va a ser un poco diferente tal vez a lo que ocurre en la población, pero yo voy a ser capaz de extrapolarla, lo que se llama es inferir a la población.
Las características que yo le tomo a cada uno de los elementos que me interesa, ¿sí?, pueden ser constantes o pueden ser variables. Si son constantes, quiere decir que no cambian entre todos los elementos. Si estoy haciendo un estudio sobre seres humanos, la característica, si es una especie humana o no, es una variable, pero no tiene sentido porque mi población es una constante. Solamente serviría si yo hago estudios sobre distintos animales, y saber qué especie de animal es sería importante para concluir para mono, para jirafa o para personas. Pero si trabajo solo como persona, la especie es una constante. Yo no voy a estudiar aquellas características que son constantes, no tiene sentido. Tiene sentido solo estudiar aquellas características que son variables. Y dentro de las variables, recuerden ustedes que nosotros hacíamos una división bastante práctica, bastante pragmática, entre variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Por qué es importante saber si la variable que tengo entre manos es una variable cualitativa o cuantitativa? Cuando lo vimos la primera vez podía sonar a que era simplemente teoría. Ah, mirá, esto es teoría. Pero fíjense cómo, luego de trabajar con el programa de Remedic, dependiendo si la variable la estamos midiendo como una variable cuantitativa o cualitativa, la herramienta estadística que voy a utilizar es diferente. Entonces necesito saber no solo la naturaleza de la variable, sino cómo la voy a medir a la variable, y por eso la tengo que diferenciar entre cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas pueden ser una variable nominal, es solamente un nombre, una letra, no tiene un orden determinado. Por ejemplo, el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo, la clasificación de A, B, AB o 0 o O, como quieran llamarlo, no hay uno mejor que otro. Yo podría ordenar el grupo sanguíneo como AB, AB o 0, o podría ordenarlo como 0, AB o AB, o lo podría ordenar como 0, AB, BA, como quieran. No hay un orden determinado. En una variable nominal no hay un orden, son nombres solamente que están expresados con letras. Generalmente los programas, como no conocen nada de eso, cuando tenemos una variable nominal, el software estadístico lo que hace es ordenarla por orden alfabético, que es lo más cómodo. O sea, el software sabe que el alfabeto empieza con la A y termina con la Z, por lo tanto las variables nominales las ordena por orden alfabético por una cuestión de comodidad, tiene que ordenarla de alguna forma. Pero no significa que ese sea el orden determinado. Entonces, como por ejemplo la variable sexo, variables cualitativas que también son cualitativas, pero que son ordinales. Y acá hay que ser puntilloso porque suele haber inconvenientes en las variables ordinales, porque podemos llegar a creer que son un número cuando muchas veces las variables ordinales no son números, son un número de orden. Por ejemplo, las escalas. Las escalas, muchos de los scores que ocurren en medicina o en ciencia de la salud, no suelen ser números verdaderos. Muchos scores suelen ser escalas subjetivas. Entonces, no sé si ustedes conocen la escala visual análoga, donde se le pone, bueno, a ver, dígame, ¿cuánto le duele este postoperatorio? La veo Sofía con un bebé. Sofía, el día después del parto, ¿cuánto te dolía todo lo que tuviste que hacer fuerza por el parto por cesárea? Entonces, de una escala del 1 al 10, ¿cuánto te dolía a la mañana siguiente? Y Sofía dice, no, me dolía 8, era terrible el dolor que tenía, no lo aguantaba. Bueno, bien. Y a la tarde, Sofía, no, ya me dolía 4. Bien. A la mañana le dolía 8 y a la tarde le dolía 4, pero no significaba que a la mañana le dolía el doble. Es una escala subjetiva, no hay una verdadera medida, lo que se llama una métrica entre los distintos valores de la variable. Entonces, ese score es un score subjetivo, es ordinal. Ahora, si hay otros scores que están construidos en función de contar cosas, por ejemplo, cantidad de cosas que tiene positivas en
tal, y le dio 8 cosas positivas. Y después cantidad de cosas positivas en tal, y acá le dio 4. Ahí, esa otra escala es una escala de conteo, sí es un número verdadero, ¿sí? Una variable cuantitativa discreta. Las variables cuantitativas discretas son los que son números enteros. Número de eventos, número de hijos, número, ¿sí? Esos números donde uno cuenta, que son conteos, suelen ser variables cuantitativas discretas. Son números verdaderos. Y por último, las cuantitativas, pero que son continuas, que tienen infinitos valores entre, ¿sí?, los enteros. Por ejemplo, el peso de una persona. El peso de una persona, nosotros por comodidad lo ponemos, lo miramos como si fuera una cuantitativa discreta. Cuando decimos ¿cuánto pesás vos?, la persona suele decir yo peso 82 kilos. No suele decir una persona yo peso 82,17413. O sea, no solemos decir eso. Por comodidad, por nuestros propios rangos de valores, solemos expresar el peso como una variable discreta cuando la naturaleza del peso es continua. Ahora, si estamos hablando en neonatología, una diferencia de 1 kilo entre un niño y otro es una diferencia abismal. No, la misma diferencia de 1 kilo entre un adulto de 80, 81 kilos, está todo bien, pero de un niño de 1 a 2 kilos hay un abismo. Por lo tanto, ahí necesitamos ser más precisos y el peso de los niños recién nacidos se expresan en gramos, no en kilogramos, ¿sí? Tenemos que ser más precisos. ¿Y con eso qué queremos decir? Lo que queremos decir es, una cosa es la naturaleza de la variable y otra cosa es cómo estamos dispuestos a medirla. En el caso de el peso de un adulto, la naturaleza es continua, pero por comodidad la medimos como discreta. En el caso de la estatura de un adulto, si yo digo, bueno, mido 1 metro y el otro mide 2, hay mucha diferencia del 1 al 2. Normalmente decimos, no, una persona mide y solemos expresarlos con el metro y solo con 2 decimales. Con decir 1,80, 1,81, 1,82, ya entendemos, pero se dan cuenta que es la forma práctica que tenemos de expresar una variable. La variable de la estatura de un adulto es cuantitativa continua y la vamos a expresar como continua por la comodidad de lo que significa medirla con 2 decimales solamente. ¿No? Entonces, cuando uno trabaja con una variable, tiene que expresar qué medida va a obtener de la variable, cómo la va a medir. Si ustedes recuerdan en metodología de la investigación, cuando definíamos a las variables, decíamos, bueno, decime cómo es la variable y cómo la vas a medir, porque el test estadístico que voy a hacer va a ser diferente. Entonces, lo primero, si yo quiero hacer un trabajo de investigación, es plantear los objetivos, tener una idea, ¿sí? Yo quiero tener una idea, quiero hacer un trabajo de investigación y planteo los objetivos. Recuerden, en metodología dijimos el día de nacimiento de un proyecto de investigación es el día que escribo los objetivos. Bueno, bárbaro. Y luego tengo que plantear el diseño, el proyecto o protocolo. ¿Recuerdan? En metodología de la investigación, después de objetivo, vimos todas las partes, todos los subítems que tenía metodología para pensar qué protocolo, qué diseño voy a armar a los fines de hacer un trabajo de investigación. Luego que planteo el diseño, lo realizo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo dije que iba a tomar los pacientes de tal forma. Bueno, los tomo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, yo dije que a los pacientes les voy a tomar tal y tal variable. Ajá, ¿y qué más? Bueno, después que obtuve las variables, yo dije que iba a hacer tal test estadístico. Bueno, entonces, realizar el diseño significa, en el protocolo que teníamos, yo tenía distintos ítems, ir cumpliendo los ítems que dije que iba a hacer. Y obtengo la información, obtengo los resultados del trabajo comprometido.
A partir de eso, bueno, ahora arranca la estadística. ¿Qué tengo? Bueno, tengo que armar una base de datos y normalmente le llamamos, bueno, un Excel, porque estamos acostumbrados a una planilla, al formato de planilla de Excel, y la base de datos la tengo que armar con formato, con cara de Excel, ¿sí? Siempre en cada una de las filas va cada paciente, cada unidad, cada elemento va en cada fila, y en cada columna van variables diferentes. Si tengo comentarios, si tengo cosas, anotaciones aparte, si tengo algo que quiero anotar, va en hoja aparte, va en un Word aparte, va en una planilla aparte, va en una hoja del Excel aparte. Nunca se comparte la base de datos cruda con información extra. En la base de datos cruda solamente va a haber el listado de pacientes uno debajo de otro, el listado de columnas una al lado de otra. El ejemplo de eso es un Excel común y corriente, ¿sí? Siempre es interesante tener un número, por ejemplo, el número con el cual los cargué, para que uno tenga el orden original. Siempre es importante tener una información que me dé la referencia de quién es el paciente. En este caso decidimos poner una historia clínica. En mi base de datos propia, yo puedo poner información filiatoria del paciente, nombre y apellido, etcétera, etcétera, en mi base de datos propia. Pero no es ético darle esa base de datos a una tercera persona porque esa información uno tiene que sacarla. Si uno le estaría dando la base de datos a una persona diferente, que no somos nosotros mismos, la información filiatoria no puede formar parte de la base de datos. Entonces, normalmente uno suele poner historias clínicas y cuando pone historias clínicas, después si hay algo, si hay un error, si hay un problema, puede identificar el paciente. Entonces, bueno, si yo tuviera un error acá con un número de este paciente, puedo ir a buscar la historia clínica del paciente para ver si me equivoqué y cuando era un 29,3 correspondía a un 35,8, por ejemplo. O sea, si identifico errores, puedo ir a buscar la información original. Bueno, esta es la base de datos original con la que puedo trabajar. Cada una de las columnas tiene una sola variable. Por lo tanto, la variable está medida de la misma forma. O en una columna no pueden compartirse dos métricas diferentes. En una columna no corresponde poner una letra y abajo un número, porque o son letras o son números, ¿sí? Si la variable sexo son letras, solamente voy a poner letra. Si la variable edad son números enteros, solamente voy a poner números enteros. Si la variable índice masa corporal son números con un decimal, voy a poner número con un decimal. Y en estos casos, cuando yo suelo poner coma cero, el Excel me engaña y no me pone nada. Pero esto quiere decir que es 31,0, porque el Excel está acostumbrado a cuando hay un cero a la derecha, después de la coma me lo borra, pero este está pensado en eso. ¿Sí? Fíjense que diabetes es una presencia-ausencia, y en vez de poner sí, no, decidieron poner 1 y 0. Hipertensión arterial también es una presencia-ausencia, decidieron poner 1 y 0. ¿Está bien o está mal que yo ponga unos y ceros acá cuando en realidad es una variable cualitativa? No está ni bien ni mal. Solamente yo tengo que tener en cuenta que cuando cargue hipertensión arterial al soft, el soft lo va a entender como que es un número y yo le tengo que decir que eso es una letra. ¿Sí? Yo puse un y cero acá, pero yo sé que es una variable nominal, es un sí no. Entonces ese es el error más común de los estudiantes, que cargan la variable, en este caso hipertensión o diabetes, y cometen el error de ir a la parte del RMedic donde dice que la variable es cuantitativa. No es cuanti, o sea, es cuali nominal. ¿Estamos? Bien. Ahora, hasta acá fue toda una introducción. Ahora, ¿cómo hago para estudiar la muestra o en el caso que tengan la población?
Bueno, lo primero que uno necesita hacer es resumir información. No sé si ustedes recuerdan también cuando vimos cómo se armaba metodología de la investigación, el proyecto, en la parte que decía análisis estadístico dijimos que había 3 cosas para hacer. Uno era decir cómo voy a describir, otra decía cómo vamos a hacer análisis estadístico y la tercera es cuál es el programa y el nivel de significación. Entonces, en la primera es cómo voy a describir. Bueno, yo tengo que describir mediante tablas, mediante gráficos o mediante medidas de resumen. Tablas, por ejemplo, tablas de distribución de frecuencia. Esta tabla es una tablita, ya la hemos visto, es una tabla que ya hemos visto en las clases anteriores, donde tengo factores desencadenantes en pacientes menores de 65 años. Una variable que es factores que desencadenan algo. Y fíjense que hay una de las características se llama sepsis, la otra embolismo pulmonar, neumotórax e insuficiencia cardíaca. El 100% de los datos son 32 pacientes, donde tengo la frecuencia absoluta, el número de casos, y tengo la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa expresada en porcentajes. El 59,3% de los casos de esto ocurre por sepsis. Fíjense que es una medida descriptiva, describe. Con una tabla de frecuencia yo describo una situación. Obviamente, ni ustedes ni yo sabemos nada de factores desencadenantes en paciente, pero para las personas que saben de este tema, esto es importante ver la frecuencia de la ocurrencia de cada una de estas características. Luego, puedo armar una tabla de frecuencias también en grupos de variables cuantitativas. Miren, la variable es la edad. La edad es una variable cuantitativa. Después podemos discutir si es cuantitativa, discreta o continua. No importa. Normalmente la tomamos como continua. La edad solemos utilizarla como la cantidad de años cumplidos, ¿sí? Vieron que ahora se dice feliz vuelta al sol. Bueno, la cantidad de vueltas al sol que hemos dado, solemos tomar la edad. Y la variable es cuantitativa, discreta en general como se toma. Pero acá las personas decidieron, los investigadores, hacer una categorización. Menos de 20, entre 21 y 25, 26 a 30, 31 a 35, 36 a 40, más de 40. ¿Por qué decidieron esos cortes? Porque a ellos les sirve. No hay una definición de cuál es el corte, los valores de corte ideales para categorizar una variable cuantitativa. Eso puede ser de acuerdo a lo que dice la OMS, de acuerdo a lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo a lo que dice la Asociación Argentina de Nutrición o de acuerdo a lo que a mí me gusta. ¿Sí? No hay una definición particular de cómo tiene que ser, dependiendo del caso. Entonces, bueno, en la categoría de pacientes de menos de 20 años, que son solamente 5, constituyen el 3,6%, entre 21 y 25 años, que son 25, constituyen el 18,2%, y acá tengo una tabla también de frecuencias, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Cuando hago gráficos, cuando hago figuras, ¿sí? ¿Qué gráficos conocemos? Bueno, conocemos un gráfico de torta, donde acá hay un gráfico que responde a fumadores, no fumadores o antiguos fumadores. Gráficos de barras, donde tenemos barritas que el tamaño, la altura de la barra significa la frecuencia de algo en particular. O histogramas de frecuencia, donde a una variable cuantitativa la dividimos en histogramos para ver la forma de la distribución. En general, este tipo de gráficos en los trabajos de investigación ya no se usan mucho. En general, uno los hace para poder conocer las frecuencias que uno tiene, conocer la distribución, permítanme que haga, la distribución de la variable que uno tiene,
son cosas que uno lo hace en su trabajo de investigación, que sirven como herramienta, pero que en general cada vez se muestran menos, porque cada vez los editores de las revistas son más reticentes a hacer gráficos que no signifiquen nada. ¿Qué quiero decir con eso? Miren este gráfico. Este gráfico de torta ocupa un espacio en la publicación que sería el equivalente a todo esto. Todo esto es un espacio que en la publicación se usa para poder ver ese gráfico. ¿Vale la pena hacer este gráfico y ocupar semejante espacio? ¿O simplemente en el texto decir el 23% fueron fumadores, el 44% no fumadores y el 33%, no, el 23% antiguo fumador, no fumador y fumador? Con un texto muy pequeñito que es de una sola línea, uno dice lo mismo que decía este gráfico. Entonces, los gráficos están bien utilizarlo como herramienta de uno para ir conociendo sus propias variables. Es una herramienta que uno tiene que saber hacerlas, que uno tiene que hacerlas durante el desarrollo del trabajo, pero en general en las publicaciones científicas cada vez se usan menos gráficos, menos figuras, porque, como les decía, están pijoteando espacio los editores. Bien, vimos tablas, vimos gráficos y ahora vamos a ver medidas de resumen. ¿Se acuerdan que en las medidas de resumen teníamos un valor que represente todos los valores de la variable en la muestra o en tal caso en la población? Medidas de posición, como por ejemplo media o promedio, medianas, cuartilos o percentiles, modo o moda, ¿sí? Son medidas que marcan la posición de una variable, y medidas de dispersión, como por ejemplo rango recorrido, rango intercuartílico, varianza, desvío estándar o coeficiente de variación. Medio o promedio y desvío estándar son los dos valores más utilizados para representar una muestra. Si ustedes ven tablas de las distintas publicaciones científicas donde se resuma la información, van a ver que en general, lo que se suele utilizar es poner la media y el desvío. Si la variable, y eso lo vamos a ver recién el año que viene, si la variable no tuviera distribución normal, forma de campanita, entonces suelen ponerse mediana, mediana y cuartilos, o mediana y rangos, o mediana y rango intercuartílico. Si la variable es una variable que no tenga forma de campana, distribución normal, ¿sí? Pero esas son las medidas de resumen más utilizadas. Bien, por ejemplo, fíjense, este trabajo también ya lo vimos, es una tabla donde compara variables de laboratorio de dos grupos de pacientes. Un grupo sin morbimortalidad y otro grupo con morbimortalidad. Fíjense que para cada una de las variables que analizan, tiene un valor que se coloca primero y después miren, más menos y otro valor. Cuando en las publicaciones científicas dice eso, un valor más menos y otro valor está representando la media más menos el desvío estándar. ¿Sí? Media más menos desvío estándar. Y cuando vimos esta misma figura a principios de este año, ¿sí? Allá por el mes 6-7, todavía ustedes no sabían hacer algo que hoy sí saben hacer. ¿Qué es eso? Fíjense que los autores de este trabajo pusieron a la izquierda los valores de los pacientes del grupo A, llamémosle grupo A a la derecha los pacientes del grupo B, y acá colocaron un valor P. El valor P implica que lo que hicieron fue comparar los dos grupos y ver si eran significativamente diferentes con respecto a estas variables, ¿sí? Cuando lo vimos a principio de año todavía no habíamos visto valor P, todavía no habíamos visto una comparación entre dos grupos, pero ahora que la vimos ya sabemos que esta tabla muestra las dos cosas a la vez. También, cuando hacemos un gráfico, podemos hacer un gráfico de cajas, que eso no lo habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque necesitábamos primero el ver medidas de posición y dispersión, y este gráfico de caja muestra la comparación entre 4 grupos de pacientes
La que está gruesa, que queda dentro de la caja, es la mediana, y luego tenemos cuartilo 1, cuartilo 3, percentil 5 y percentil 95 generalmente. Bueno, eso que tenemos ahí es algo hipotético, ¿sí? Es la forma de la distribución de una variable que tiene distribución normal. El histograma, voy a ir para atrás, voy a ir para atrás, voy a ir para atrás, para atrás, para atrás, y el histograma que graficamos nos da un poco la idea de la forma de la distribución. La teoría dice que si yo aumento el n hasta un valor poblacional, cada uno de estos intervalitos va a ser más chiquitito y voy a poder ver el histograma suavizado. Ese histograma suavizado me va a dar esto teóricamente. Entonces, cuando yo hago un gráfico, que es un gráfico con la media y un desvío a la derecha y un desvío a la izquierda, estoy intentando representar esto porque más o menos un desvío a la derecha y un desvío a la izquierda en una curva de distribución normal tiene aproximadamente esa amplitud. Ese es el gráfico, eso le llama gráfico de punto, donde tenemos una medida de posición y una medida de dispersión a la derecha o a la izquierda. También, si hago coincidir un gráfico de caja, me queda el gráfico de caja con respecto a una distribución de esa forma, digamos, estructurado. Bien, ¿cómo se relaciona esto que vimos antes con el tema probabilidad? ¿Para qué dimos probabilidades? Probabilidades lo dimos para entender dos cosas. Por un lado, la asignación de probabilidades. Y sabemos que hay una forma de asignar probabilidades que son la asignación de los juegos de azar, donde cada uno de los eventos es igualmente posible. Pero eso no pasa en la naturaleza. En la naturaleza algunos eventos son más raros y otros son más comunes. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con lo que se llama asignación frecuencial. Si yo les pregunto, ¿saben ustedes, conocen ustedes cuál es la probabilidad de tomar un paciente al azar y que ese paciente en la Argentina sea obeso? ¿Cuál es la probabilidad de que al azar un paciente sea obeso? ¿Alguien lo conoce? ¿No? No. Bien. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, creo que anda alrededor del, ponele, no me acuerdo de memoria, pero debe estar alrededor del 36%. O sea, 0,36 es la probabilidad de, en la Argentina, tomar al azar a una persona adulta y que esa persona adulta sea obeso. Lo mismo que si tomo al azar que tenga obesidad o sobrepeso, estamos casi llegando al 70%. O sea, si tomamos una persona al azar, aleatoria, de la población argentina, entre 18 y, y N años, un adulto, tomamos una persona aleatoria, esa persona al azar va a tener una probabilidad de tener sobrepeso y obesidad que llega al 68, 70%. ¿Y eso de dónde sale? ¿Cómo lo sabemos? Eso es porque alguien hizo un muestreo y en ese muestreo vio cuál era la frecuencia de ocurrencia de un evento. El evento obesidad, el evento sobrepeso, el evento normopeso, tuvo una probabilidad de tanto. Y eso es una asignación frecuencial. En medicina nos sirve para entender cuál es la probabilidad de los juegos de azar, pero no funciona como un juego de azar la ocurrencia de un evento. Para poder saber la ocurrencia de un evento, tengo que hacer un muestreo. Y para ese muestreo, la probabilidad del evento va a ser igual a la cantidad de veces que se repite cada uno. Entonces, cada tabla de frecuencias me otorga probabilidades. Y por esa razón estudiamos la tabla de frecuencia. Cuando hablamos de una tabla de distribución de frecuencia, me da la idea de cuál es la probabilidad de ocurrencia de algo. Lo segundo para lo cual estudiamos probabilidades es para entender de dónde salen las probabilidades en la estimación por intervalos y en las pruebas de hipótesis.
¿Se acuerdan? Estimación por intervalo y prueba de hipótesis. Bien. Y aprendimos con una distribución, para el caso de la normal, cómo hacíamos para buscar probabilidades. Lo hicimos como un juego. ¿Qué probabilidad hay de tener valores menores que tanto, entre tanto y tanto, o probabilidades de valores mayores que tanto? Nosotros no vamos a trabajar en sí mismo con probabilidades, sino la probabilidad es una herramienta que nos sirve. Entonces, para eso aprendimos cómo buscar probabilidades. ¿Por qué? Porque vamos a hacer estimación por intervalo, donde el intervalo tiene cierta probabilidad. Y también vamos a hacer pruebas de hipótesis, donde el valor P nos da cierta probabilidad. Por eso necesitamos entender las probabilidades. Pasamos entonces a inferencia estadística. Lo que vimos anteriormente es, primero, una parte descriptiva, segundo, muy rapidito, la parte de probabilidad, y ahora unimos la parte descriptiva con la parte de probabilidad para ver lo que se llama la inferencia estadística. La primera inferencia estadística que tenemos que hacer es, recuerden que inferir es, a partir de casos particulares, generalizar a otros grupos. ¿Sí? Entonces, a partir de la muestra, infiero que en la población pasa algo parecido a la muestra. El intervalo de confianza, que es algo que se usa mucho, otorga límites superiores o inferiores a un valor de un parámetro. Entonces, se obtiene un límite inferior y un límite superior que conforman un intervalo con una probabilidad 1 menos alfa, una probabilidad determinada, de contener al valor del parámetro. Eso es un intervalo de confianza. Habíamos visto las formulitas esta, no vale la pena, o sea, simplemente lo hacemos por una cuestión didáctica para que ustedes sepan de dónde sale. Y para poder hacer un intervalo de confianza con un límite inferior y un límite superior, al valor de la media muestral le restamos y le sumamos algo. Algo que tiene que ver con la confianza y algo que tiene que ver con la variabilidad. Y con eso obtengo un límite inferior y un límite superior. Entonces, si yo obtengo una muestra y en esa muestra la media muestral da un valor determinado, con ese valor determinado construyo alrededor un intervalo de confianza que tiene cierta probabilidad de contener el verdadero valor de la media poblacional. Vamos. ¿Sí? Límite inferior, límite superior con un cierto nivel de confianza. Para la proporción poblacional, lo mismo también. Tenemos un límite inferior y un límite superior que conforman el intervalo con una probabilidad determinada de contener el valor del parámetro P. También con ciertos valores y con un límite inferior y superior para contener a P. Recuerden ustedes que esto lo hace automático el soft. O sea, ustedes solo tienen que saber que el soft está haciendo eso. Ustedes cargan en el soft una columna que tiene valores de una variable cuantitativa y le va a dar la media muestral y el intervalo de confianza. Si ustedes cargan una columna que tiene sí no, que tiene una variable cualitativa, le va a dar el valor de la proporción muestral y el intervalo de confianza de la proporción. Simplemente eso. Y agregamos algo que en general no se suele... Esto es un agregado que hacemos ahora. Esto que les voy a explicar no entra en el parcial, tamaño mínimo de muestra. Lo usamos en el repaso para no darle una clase entera, pero sí para que se entienda que cuando trabajamos con una muestra, tenemos que asegurarnos que la muestra sea representativa, por lo menos en número. Entonces, ¿cuál es el mínimo número de muestra que debiéramos tener para que la muestra represente a la población? A partir de esas formulitas que vimos antes, vieron que la X menos ese número o la proporción menos ese número, a partir de esas fórmulas salen cuál es el número mínimo que yo debo tener para poder representar la población. Y hay formulitas, como por ejemplo esa que es el n mínimo para una variable cuantitativa o el n mínimo para una variable cualitativa, que me va a decir cuál es el número mínimo de muestra que necesito para poder saber cuál es el número que represente
a la población. Eso entonces simplemente como número mínimo de muestra. Cualquier cosa, hay calculadores de número mínimo que uno puede hacerlo en internet y directamente te lo da. No hace falta hacer el cálculo de la muestra. Muy bien. Vamos más todavía. Nosotros sabemos que vamos a estar trabajando con muestras que son una porción de la población. En la población nosotros tenemos parámetros. La media poblacional es el parámetro en la población o la proporción poblacional es el parámetro en la población. Ese parámetro no lo vamos a conocer nunca. Si nosotros lo conociéramos, no estaríamos haciendo investigación. Si nosotros supiéramos cuál es el parámetro, no haríamos investigación. La investigación la hacemos porque lo desconocemos. Entonces, como lo desconocemos, obtenemos una muestra y en la muestra tenemos el estadístico o el estimador, que puede ser la media muestral para estimar a la mu o la proporción muestral para estimar a la p. La pregunta es, ¿este estimador es igual al parámetro? Y para eso surgen las pruebas de hipótesis. Todo lo que vimos como pruebas de hipótesis, que es lo más importante, lo fundamental de la estadística, tiene que ver con la relación entre lo que tengo en la muestra y lo que tengo en la población. ¿Cuáles son las pruebas que vimos? ¿Cuáles son el listado de pruebas estadísticas que vimos? Que de nuevo es lo más fuerte que tenemos en la estadística aplicada a la bioestadística. Vimos la prueba para una media, donde teníamos como hipótesis que la media poblacional poseía cierto valor, o la hipótesis alternativa de que la media poblacional no tiene ese valor. Una de dos, o es cierto la hipótesis nula, que es la H sub 0, o es cierto la hipótesis alternativa que se llama H sub 1, o a veces le dicen H sub I. O es cierto una, o es cierto otra. En una prueba de hipótesis, una hipótesis es una conjetura, y yo voy a poner a prueba eso para ver si es cierto o no es cierto. Bueno, perfecto. Prueba de hipótesis para una media. Prueba de hipótesis para una proporción. Lo mismo. Que la proporción en la población sea igual a cierto valor o que la proporción en la población sea diferente a cierto valor. Luego vimos pruebas para dos muestras. Queríamos comparar si dos grupos tenían el mismo valor del parámetro o no. Y recuerden ustedes que vimos grupo A, grupo B, prueba de la diferencia de medias muestrales para dos muestras independientes, donde vemos si la diferencia de medias es igual a 0 o si la diferencia de medias es distinto a 0. O sea, queremos saber, grupo de paciente A, grupo de paciente B, ¿el promedio es igual o es diferente? ¿Hay efecto de grupo? ¿Hay efecto de lo que yo estoy comparando entre un grupo y otro? ¿O no? ¿Son iguales? Ahora, si yo tengo dos grupos de pacientes que son independientes, fíjense que acá dice independiente, corresponde a esta prueba. Si yo uso como control al mismo grupo de pacientes, o sea, tengo un solo grupo de pacientes, lo mido antes, hago un tratamiento, lo mido después, yo lo que quiero saber es si la diferencia es igual a 0 o no. Entonces, esa prueba es una prueba diferente porque tengo la prueba de la media de las diferencias, que es lo que se llama las muestras apareadas. Quiero saber si la media de las diferencias es igual a 0 o si la media de las diferencias es diferente de 0. Esa es otra prueba donde el control es el mismo paciente antes. O también podría tener, para dos muestras, la diferencia de dos proporciones. Esta diferencia de dos proporciones es parecida a esta otra, tengo dos grupos diferentes, y quiero saber si en el grupo 1 y en el grupo 2 las proporciones son iguales o las proporciones son diferentes. ¿Cómo funcionan las pruebas? Prueba para una proporción, prueba para una media, prueba para la diferencia de medias, prueba de la media de las diferencias o prueba de la diferencia de dos proporciones.
Esto hemos visto hasta ahora. ¿Cómo funcionan estas pruebas? Bien, primero planteo la hipótesis. Luego planteo cuál es el nivel de significación. ¿Se acuerdan que nivel de significación es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta? Lo defino yo. Normalmente casi todos los trabajos científicos trabajan con un nivel de significación llamado alfa, que es del 5%. ¿Sí? Normalmente, casi siempre, trabajan con un 5%, aunque podrían pensar en otro valor diferente, pero en general es un 5%. Por eso el valor P que miramos es si es mayor o menor a 0,05. Luego veo cuál es el estimador. El estimador es una media muestral, es una proporción muestral. Luego veo cuál es el parámetro, una media poblacional, una proporción poblacional. Luego veo cuál es el estadístico, que es una formulita que relaciona el estimador con el parámetro. Y luego me fijo en el valor P. En función del valor P, decido si rechazo o no las hipótesis. Repasemos el valor P. Por ejemplo, para la prueba de una media, tenemos como hipótesis que la media poblacional es igual a 106. Como hipótesis alternativa, que la media poblacional es diferente de 106. Si es cierto lo que estamos diciendo acá, si es cierto que la media es 106, acá está el 106, en el medio de la población. Eso es lo que está diciendo esa hipótesis, que la media poblacional es igual a 106. Muy bien. Entonces, para eso yo construyo alrededor de 106 un intervalo donde yo no voy a rechazar la hipótesis. Calculo una formulita que es el estadístico, que es esa formulita que relaciona al estimador con el parámetro. De hecho, lo calcula el soft, no lo hago yo a mano. Calculo ese valor, que puede ser o una formulita que se llama Z o una formulita que se llama T. Hay distintas fórmulas dependiendo de las condiciones. Cuando yo hago eso, ahora el 106, que lo tengo acá, va a quedar en un valor Z o en un valor T que es un 0. Miren por qué. Si yo tengo como hipótesis que esto es 106, que mu es 106, entonces si la media muestral que a mí me dio es 106, cuando yo reste 106 menos 106 me va a dar 0. Entonces el valor Z va a estar acá, o el valor T lo mismo va a estar acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo como hipótesis que es 106, cuando yo hago esa formulita me queda en el 0 el valor bajo hipótesis. Y a partir de eso, el soft se revisa y se fija dónde está el verdadero valor de mi media. Si mi media muestral está acá adentro, ¿sí? O está acá adentro, no voy a rechazar la hipótesis nula. Si la media muestral queda por fuera, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Del modo clásico, entonces digo eso, digo rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula. Pero mirando el valor P, que es la forma moderna de decidir si rechazamos o no la hipótesis nula, el valor P, si mi valor de la media está acá cerca, el valor P va a ser toda la superficie que hay de valores igual o mayores a esa media y con la misma distancia igual o menores que esa media. Es decir, la probabilidad de obtener valores igual o más alejados del 0. Eso me da 0,84. 0,84, ¿es verosímil? No, a ver, yo no puedo rechazar la hipótesis nula porque está cerquita el valor de la media muestral del valor 0, del valor Z0. Entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Si está más alejada, me da un valor P de 0,32. ¿Yo la puedo rechazar la hipótesis nula? No, sigue estando muy cerca. Recién, ¿cuándo voy a rechazar la hipótesis nula? Yo voy a rechazar la hipótesis nula cuando P esté suficientemente lejos, cuando P sea menor a 0,05, que es lo que yo decidí que era el nivel de corte en el cual iba a rechazar. Ahora, yo tengo un problema menos con el programa RMedic,
porque no tengo que estar interpretando esto, ya que Remedic se fija cuál es el valor de alfa que decidimos nosotros, se fija en el valor P y me da la respuesta y me dice, puedo rechazar o puedo no rechazar. Me lo da directamente el Remedic. Entonces es una ventaja que yo no tengo, no me hace falta buscar este valor P e interpretarlo. Si estuviera trabajando en otro soft, sí tengo que interpretarlo porque no me da el soft la respuesta. Al decidir si yo rechazo o no rechazo, y esto es teórico puro, lo que vamos a ver ahora es teoría pura. Si yo decido rechazar o decido no rechazar a partir de la evidencia, hay 4 resultados posibles. A ver, para entender esos 4 resultados, supongamos que llega una paciente en estas condiciones. ¿Sí? Hagamos de cuenta que la paciente está embarazada. ¿Sí? Llega la paciente en estas condiciones. La hipótesis nula es que todos somos inocentes. Por lo tanto, la hipótesis nula es que la paciente no está embarazada. ¿Sí? La hipótesis nula es que es negativo. Si me da negativo, ¿sí? Si me da negativo, quiere decir que yo no rechazo la hipótesis nula. Yo no rechazo la hipótesis nula cuando la hipótesis nula, ¿sí? Es errónea. Esa paciente está embarazada. No rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa es un error de tipo 2. Yo no rechazo la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Si me da positivo para esa paciente, eso es un verdadero positivo. Eso es la potencia de un test. Es decir, ese test tiene la potencia, que es la probabilidad, de decir que la hipótesis nula es falsa cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? Entonces, eso es un falso negativo en el caso de que me diera negativo, y es un verdadero positivo en el caso que me dé positivo. Supongamos esta paciente. Llega esta paciente, hagamos de cuenta, la paciente no está embarazada, la hipótesis nula sigue siendo la paciente no está embarazada. Le hago el test y el test da negativo. Si el test da negativo en una paciente que no está embarazada, es un verdadero negativo. Esa es la confianza de una prueba. La confianza de una prueba es no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Y si me llegara a dar positivo con esa paciente, la paciente no está embarazada y da positivo, eso es un falso positivo. Es un error de tipo 1, es rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Entonces, son 4 las posibilidades de lo que pueden ocurrir antes que yo tome la muestra. Uno tiene que tener evidencia en algún sentido, pero puede pasar cometer un error. O sea, puede pasar de tener un error de tipo 1 o un error de tipo 2 en cualquier prueba de hipótesis. Son 4 entonces los resultados posibles. Si la hipótesis nula es cierta, yo puedo no rechazar y eso es bueno. Si la hipótesis nula es cierta, yo puedo rechazar y eso es malo, es un error de tipo 1. Si la hipótesis nula es falsa, yo puedo no rechazar y eso es malo, es un error de tipo 2. Y si la hipótesis nula es falsa, yo puedo rechazar y eso es bueno, es una potencia. Esto que está acá y esto que está acá, la confianza y la potencia, es lo bueno que puede pasar. El error de tipo 1 y el error de tipo 2 es lo malo que puede pasar. ¿Cuándo voy a saber yo si lo que hice está bien o está mal? La respuesta es nunca. Nunca yo voy a saber si mi resultado estuvo en zona de confianza de potencia o error de tipo 1 o error de tipo 2. No lo voy a saber nunca. ¿Y cómo se sabe en ciencia eso? En ciencia se sabe porque, sobre todo en las ciencias que son muy prácticas como las nuestras, se hace un estudio y da un resultado, se hace otro estudio, da otro resultado, y se hacen múltiples estudios que dan resultados, algunos similares y otros diferentes. ¿Cuándo se junta la evidencia? La evidencia se junta, por ejemplo, con los metaanálisis. No sé si ustedes conocen los metaanálisis. Los metaanálisis son análisis que se hacen a partir de muchos trabajos de investigación
Y cuando hay metaanálisis con muchos trabajos de investigación, dicen, sí, mira, la evidencia de los metaanálisis dice que va en este sentido. Recién ahí podemos tener una idea de lo que hicimos nosotros como investigadores. Volvamos a las pruebas que hemos visto. Hemos visto prueba para una media, prueba para una proporción, hemos visto prueba para dos muestras, diferencia de medias muestrales, diferencia de medias apareadas, diferencia de proporciones. Y nos falta algo que nos dio Analía. A ver, para ¿qué pasó acá? Falta algo que nos dio Analía, que es ANOVA. Analía en la última clase dio análisis de la varianza, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Bueno, ANOVA. ¿Qué es ANOVA? ¿Qué es ANOVA? Sería la generalización de la prueba para comparar dos medias. ¿Por qué digo que es la generalización para la prueba de comparar dos medias? Porque tiene la misma idea. En vez de comparar dos grupos de pacientes, comparo tres grupos de pacientes independientes. Entonces, la hipótesis nula de tres grupos de pacientes independientes es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2, que es igual a la media del grupo 3. ¿Sí? Esa es la hipótesis nula. Y lo que vamos a hacer es comparar grupos, y para comparar grupos entonces va a ser un análisis que va a tener una formulita que se llama F y me va a dar el valor P para ver si eso es significativo o no. Si yo no rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2 y es igual a la media del grupo 3. Y ahí se acabó la prueba. La media 1 es igual a la media 2 igual a la media 3. Si yo rechazo la hipótesis nula, digo como hipótesis alternativa que la hipótesis alternativa dice que al menos una es diferente. La pregunta es ¿cuál? El test estadístico no me dice cuál es diferente, porque el análisis de la varianza no me dice cuál es diferente, y para eso se hace un pequeño test que se llama de comparaciones múltiples, que el que usamos nosotros se llama test de Tukey, ¿sí? Y el test de comparación múltiple me compara todos los grupos contra todos los grupos, que en este caso son tres, grupo 1 contra grupo 2, grupo 1 contra grupo 3, y me dice cuáles de ellos son diferentes. Entonces, ese es el test estadístico que vamos a utilizar cuando queremos comparar tres o más grupos. Por ejemplo, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos. Entonces, para terminar, para cerrar, hemos visto pruebas de hipótesis para comparar una media contra la población, pruebas de hipótesis para comparar una proporción contra la población. Esas son para una muestra. Para dos muestras, hemos visto pruebas de hipótesis para comparar dos medias de grupos independientes, dos medias de grupos apareados o dos proporciones. Y hemos visto el análisis de la varianza, el ANOVA, para comparar tres o más grupos de muestras independientes. ¿Sí? Entonces, una media, una proporción, dos medias independientes, dos medias apareadas, dos proporciones o tres o más medias. Hemos visto 6 análisis estadísticos diferentes. ¿Vamos bien? No podés darle la teta a Sofía porque lo estresás al nene mientras toma clase de estadística. Es por eso, pobre crío, va a estar estresado. No, ya se durmió igual. Bien por él. Otro más que aburrí, ¿viste? Otro más que aburrí. Bueno, vamos a la parte práctica de esto. A ver, todo bien como repasito. Es un repaso general de todo lo que vimos. Ahora vamos a la parte práctica. Déjenme que abra. Estoy cerrando archivos para no tener tanto abierto.
Ya voy a cerrar esto. Les voy a compartir lo que yo veo para que ustedes lo bajen también. A ver, vamos a compartir esto. Bueno, hay un material de repaso 1 acá que tiene el PowerPoint que les acabo de mostrar y un repaso de preguntas y una tabla. ¿Sí? Arrancamos con las preguntas, se las voy a bajar. ¿Sí? Dice, así va a ser el formato del parcial. El formato del parcial es esto, va a ser un Word y un Excel. Entonces, la tabla, repaso tabla 1, presenta el análisis de 93 pacientes de un servicio. Allí está vertida la información de sexo, edad, presencia de dolor abdominal, presencia de dolor de espalda, presencia de litiasis renal y valor de colesterol en sangre. Y esto es un estimativo para el repaso de hoy, para todo lo que hay que hacer, digamos. No le vamos a pedir nada más que esto. Entonces, realice todas las tablas necesarias, realice los gráficos pertinentes, cuál es la probabilidad de tener un paciente con dolor abdominal, cuál es la probabilidad de que el paciente tenga dolor de espalda. Bueno, vamos a ir haciéndolo a las preguntas a medida que vayamos viendo la tabla. Yo siempre les recomiendo, pero siempre, vean la tabla original, no se manden a hacer los análisis sin mirar la tabla. Péguenle una mirada, primero, siempre para la vida esto, y sobre todo para el parcial. Vamos a abrir donde tengo acá. Acá tengo esto. Esta es la tabla, que es la tabla Excel de repaso. Fíjense que la tabla Excel tiene número de paciente, desde el 1 hasta el 93. Entre paréntesis, un día un estudiante me sacó el promedio de paciente. ¿Sí? A ver, ¿se entiende? El promedio de paciente sacó los números del 1 hasta el 93 y me dio el promedio de paciente, que era algo así como, no sé, 48, una cosa así, una locura. Luego tenemos la variable sexo, que dice masculino y femenino, la variable dolor abdominal, que dice sí, no, la variable dolor de espalda, que dice sí, no, la variable edad, que está como una variable cuantitativa discreta, litiasis renal, que dice 0 y 1. Ahora, mi pregunta ¿es un número esto o no? No. No. ¿Estamos de acuerdo? Porque Sí. esto, que es dolor de espalda sí o no, y esto, que es litiasis renal como 1 y 0, es lo mismo. Son dos variables cualitativas nominales. Y luego la variable colesterol, que está en números enteros también. ¿Sí? Mira, está redondeada, porque acá aparece con muchos decimales. Se ve que el programa lo redondeó porque... La edad no. La edad está con números enteros y colesterol, el programa la redondea a números enteros, pero fíjense que que tiene muchos decimales. Bueno. Entonces, vamos a empezar con las preguntas del que tiene el análisis. Vamos a abrir RMedic. Debo haber bajado y lo debo tener en las descargas, supongo. La tabla de recién. Acá está. Bueno, subo la carga. Reviso la base de datos. Fíjense que acá no redondea, el RMI no redondea, entonces tengo todos los decimales. Y tengo la variable acá. Bueno. Primera pregunta. Normalmente no hacemos esta maldad. ¿Sí? Normalmente la maldad que tengo a continuación para contarle no la hacemos. La maldad es ponerle dentro de dolor de espalda un sí con mayúscula. ¿Sí? Es decir, normalmente no lo hacemos. No, ¿qué quiero decir con eso? Que en general no le pedimos que hagan un control. ¿Se acuerdan que hay una solapa control para controlar todo eso?
normalmente es muy trabajoso, muy artesanal, y no les pedimos que hagan eso con, digamos, por default, por defecto. Excepto que le preguntemos, controle la variable tanto. Si le preguntamos que controle la variable, sí le vamos a pedir que hagan un control. Nosotros entendemos que el control es algo que ustedes tienen que hacer en sus trabajos, pero que no lo solemos estresar con eso en la evaluación. Así que esa maldad no la solemos hacer. Depende de cómo se levanten allí esa semana. Bueno, a ver. Entonces, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta decía, realice todas las tablas necesarias para describir esta muestra. A ver, ¿qué tabla podríamos hacer? Podríamos hacer una tabla para la variable sexo, por ejemplo. ¿Sí? Si yo voy a tablas y le digo que quiero una sola variable y esa sola variable es la variable sexo, va a detectar que la variable sexo es una variable categórica. ¿Está bien o no? Sí, correcto. Y me va a dar, ¿sí?, la distribución de frecuencia de la variable sexo. Por ejemplo, femenino, 60 pacientes de un total de 93, me da 64,52, masculino, 33 pacientes de un total de 93, me da 35,48. Si yo te hiciera una pregunta acerca de las frecuencias, va a salir de acá. Si yo te hiciera una pregunta acerca del intervalo de confianza, va a salir de acá. Entonces, si el intervalo de confianza es 90, este es el límite inferior y superior de cada una de las categorías. Si el intervalo de confianza es 95, este es y del 99, este es el intervalo. Entonces, dependiendo de la pregunta que yo te haga, cuando digo te haga es en el Moodle, en el aula virtual, voy a entrar y en la evaluación va a decir, los valores límite superior e inferior del intervalo de confianza de masculino son, del intervalo de confianza del 95% de masculino son 26,89 y 43,11, la respuesta es no, son estos. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra tabla vamos a hacer? Vamos a algo que cometen, un error que cometen normalmente. Vamos a litiasis renal. Cuando van a litiasis renal, ¿qué hace el programa? Miren lo que hace. Pone la variable como numérica. La ponen como numérica. Entonces, si ustedes van acá, le termina dando una media de 0,46 y un desvío estándar de 0,50. Bárbaro. Dio un resultado hermoso. Pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque es categórica. Entonces, hago, por ejemplo, también un intervalo de confianza. ¿Sí? Como que 0 es no y 1 es sí. Así lo interpreta más o menos. Siempre claro, siempre el 1 es la presencia de algo. Siempre el 1 es la presencia. Si la pregunta es litiasis, el 1 es la presencia de litiasis. Si la columna es no litiasis, el 1 es la presencia de no litiasis. ¿Sí? Pero siempre el 1 es la presencia de el nombre de la columna. Toda la vida. ¿Sí? Si están estudiando pacientes obesos, tenés una columna que es obesidad. La columna se llama obesidad. ¿El 1 qué es? El 1 es sí. El 1 es el obeso, es el sí. Siempre se lo pone así. En estadística tiene un nombre que es infeliz, o sea, no es lindo el nombre, pero al 1 se le llama éxito. El éxito en estadística, nada que ver con el éxito nuestro, el éxito en estadística es la presencia de la categoría que tenemos interés de estudiar. ¿Tenemos interés de estudiar la litiasis o la no litiasis? No, la litiasis. ¿Sí? Por eso el 1 es la presencia de. Bien, eso si la variable es entonces categórica. Vamos a agarrar una variable que es la edad. La edad es una variable que es numérica, estamos de acuerdo. Y el RMedic me da distintas opciones. Tengo como medidas de resumen, que son el resumen de posición y dispersión, pero podría poner, por ejemplo, medidas de posición. Y yo te puedo dar, qué sé yo, el promedio de la edad es 43.
¿Qué opinan? ¿El promedio de la edad es 43? No es la media. Es Bueno, por eso. 42. A ver, ¿el promedio de la edad es 43? ¿Cuál es la respuesta? No. No, el promedio de la No. edad es 42,68, 43 es la mediana. Siempre es más fácil justificar las respuestas erróneas que justificar las respuestas correctas. Si yo te digo una respuesta correcta y te pido que justifique, es un lío justificar lo correcto, tenés que ir a lo teórico. Es más fácil justificar lo que está erróneo. Pero de todos modos no va a haber justificaciones ahí, simplemente va a haber varias. A ver, ustedes no sé si saben que cuando uno hace una evaluación de múltiples opciones, uno tiene como docente, uno tiene que colocar la correcta y poner varias otras respuestas que se llaman distractores. ¿Sí? Se llama así, los pedagogos le llaman distractores. Entonces, yo con esto, por ejemplo, te puedo decir, el promedio de la edad de los pacientes es 42,68, el promedio de la edad de los pacientes es 43, el mínimo de los pacientes es 40, el percentil, bueno, te doy varias, una correcta y los otros son distractores, y los distractores están hechos a propósito para que uno se equivoque. O sea, no voy a decir como distractor, el promedio de la edad es 238 años. O sea, es un valor que tiene que ver con eso es un distractor. Bien, de tablas no hay nada más que eso. O sea, uno tiene que hacer tablas, ya sabe que hacer la tabla para las quali o las quanti, y con eso ya estamos. Ahora, luego dice, ¿cuál es la probabilidad de tener un paciente con dolor abdominal? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de tener un paciente con dolor abdominal? Dolor abdominal es esta columna y tengo sí y no. Entonces, vamos acá y vamos a tablas, dolor abdominal, es una variable categórica, correcto, y vamos a ver la distribución de frecuencias. Bien, con este resultado que tengo acá, ¿cuál les parece que es la probabilidad de tener un paciente con dolor abdominal? El 75%. A ver, Lorena dijo 75%. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se acuerdan la escala de valores de la probabilidad? ¿0.75 sería? 0,75, bueno, Ah, claro. si somos exquisitos, 0,7527, ¿sí? Pero si yo te pregunto probabilidad es un valor que va de 0 a 1, acuérdense, eso es un concepto teórico, Bien. ¿sí? Si yo te digo, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tienen dolor abdominal? 75,25. ¿Cuál es la prevalencia de dolor abdominal? 75,25. Pero ¿cuál es la probabilidad? Es un número que va de 0 a 1. ¿Sí? Sí. Buenísimo. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente tenga dolor de espalda si es mujer? Dolor de espalda si es mujer. Vamos a la tabla y tenemos dolor de espalda, que es una columna, y sexo, otra columna. Bien, esto responde a probabilidades condicionadas. Primero vamos a dolor de espalda cruda. Vamos a dolor de espalda cruda, que no lo pregunta, pero lo quiero ver primero. Dolor de espalda es una variable de tipo categórica, estamos de acuerdo, y me dice que la probabilidad
de tener dolor de espalda es de 0,61, sin importar si es hombre o mujer. ¿Estamos? O sea, sin importar si es hombre o mujer, la probabilidad de dolor de espalda es 0,61. Bien. Ahora me pregunta, ¿y si es mujer? Bueno, entonces lo que voy a tener que hacer yo es decir que necesito dos variables ahora. La variable sexo por un lado y la variable dolor de espalda por otro. ¿Variable sexo es categórica? Sí. ¿Dolor de espalda es categórica? Sí. En filas ponemos sexo, sí. Por lo tanto, si yo pongo en fila sexo, me va a dar una tablita de doble entrada, que es esta tablita. Tengo femeninos, sí y no, masculinos, sí o no, el total por columna y el total por fila. Pero no me está preguntando eso, me está preguntando ¿cuál es la probabilidad de que el paciente tenga dolor de espalda si es mujer? Me está preguntando una probabilidad condicional. Entonces, voy a ir por filas, porque femenino y masculino está en fila, y cuando yo lo miro por filas, voy a tener... ¿Era probabilidad o porcentaje? Probabilidad. Miren esto. De los femeninos, el 0,28 no tiene dolor de espalda y de los femeninos el 0,72 sí. De los masculinos, el 0,58 no tiene dolor de espalda, el 0,42 sí. ¿Vamos a la pregunta? La pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente tenga dolor de espalda si es mujer? Entonces tengo que sacar una probabilidad condicionada. La probabilidad de dolor de espalda siendo que es mujer. Como yo elegí que sexo iba por fila, es la probabilidad por fila. Es 0,72. Es la probabilidad de tener dolor de espalda siendo mujer. ¿Sí? La saco de contexto para entender la probabilidad condicional. Miren esto. Intuitivamente, aunque no sepan el número verdadero, pero lo que pretendo es que me lo digan intuitivamente. ¿Cuál es la probabilidad que les parece a ustedes que tiene nuestra población de que un paciente al azar, tomado al azar, sea diabético? ¿Cuál es la probabilidad de diabetes en la población? Ojo, 12%. 12%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la probabilidad de diabetes en la población es del 12%. Eso es una probabilidad cruda. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de diabetes siendo que el paciente es obeso? O sea, ¿cuál es la probabilidad de diabetes en obesidad? No sé cuál es, pero debe estar, Y ahí debe subir un 40. ponele que sea Sí, o 30, más. 40. ¿Sí? Bueno, está bien. O más, no importa. Pero, ¿se dan cuenta de lo que es una probabilidad condicional? No es lo mismo la probabilidad en todos que la probabilidad condicionado a otra condición. Entonces, lo que hice acá fue, primero saqué la probabilidad total para saber el número y ahora miren la diferencia porque estos son datos inventados, ¿no? Yo dije, bueno, invento que a las mujeres les duele más la espalda. Listo. Esta es 0,72, la probabilidad del dolor de espalda siendo femenino, y acá 0,42, la probabilidad de dolor de espalda siendo masculino. Esas son probabilidades condicionadas. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes, como profesionales, manejan probabilidades condicionadas constantemente. ¿Sí? Esto que acabamos de ver de diabetes en la población común o diabetes siendo que es obeso, son probabilidades condicionadas. Bien. Realice una estimación por intervalo de la edad poblacional. Entonces, vamos a Remedic, tiki, tiki. Vamos a, seguimos en tabla, a una sola variable. Esa sola variable va a ser edad. El programa me la detecta como numérica, estamos de acuerdo. Y podemos hacer intervalo de confianza. A ver.
realice una estimación por intervalo de la edad poblacional. No me pide el porcentaje, porque me podría pedir una estimación por intervalo del 95%, del 90% o del 99%. No me pidió el porcentaje. Si no me lo pide, yo simplemente porque tengo gana, lo uso del 95%, porque tengo gana nomás. Entonces, miren, la media es la misma. El promedio de edad me da lo mismo porque lo saqué al promedio. Y con una estimación del 95 me dice que entre 41,58 y 43,78, este intervalo posee un 95% de confianza de contener al verdadero valor poblacional. Ese es el intervalo de confianza del 95, de acá hasta acá. ¿Sí? Voy a volver a repetir la frase porque es conceptual, es teórica. La frase es: entre 41,5 y 43,7, entre esos valores, poseen una probabilidad del 90, poseen una confianza del 95% de contener el valor de la media poblacional. ¿Por qué es importante decirlo así desde el punto de vista de la estadística? Yo sé que para ustedes le da lo mismo, pero desde la estadística esa es la frase. Porque la probabilidad se la dimos al intervalo. La gente normalmente dice esta frase que es errónea desde la teoría. Les voy a decir la frase errónea. La gente dice: tenemos una probabilidad del 95% que la media poblacional esté en el intervalo. Eso es erróneo porque la media poblacional no tiene una probabilidad. Yo no estuve trabajando con la media poblacional, yo estuve trabajando con el intervalo. Entonces, el que tiene una confianza de contener a la media es el intervalo. Esa es la frase estadística correcta. Si uno la da vuelta, es estadísticamente errónea. Realice una estimación por intervalo de la prevalencia de litiasis. Vamos a ver litiasis. Litiasis es acá. Bien. Acá esto es para metida de pata. ¿Sí? Esto es para meter la pata. ¿Por qué es para meter la pata? Porque yo voy a levantar una tabla con litiasis y si yo no me fijo, litiasis me dice como numérica y yo hago un intervalo de confianza con una variable que es un sí no. ¿Sí? Entonces, tengo que decirle: no, papá, vos sos categórica. Cuando sos categórica, hago un intervalo de confianza y si el intervalo de confianza es del 95%, ¿se me tildó? Ahí está. Si el intervalo de confianza es el 95%, el porcentaje de litiasis es 46,2 y tenemos entre 35,8 y 56,1, tenemos una confianza del 95% de contener a la presencia de litiasis poblacional. Bien. Esto es una pregunta que apunta a una prueba de hipótesis. Si en la población la proporción del sexo femenino es de 0,52, ¿cree que esa muestra representa la población? Es decir, ¿cree que en la muestra tenés una proporción de sexo igual que en la población? Eso es una prueba de hipótesis de una sola muestra. Entonces vamos a sexo femenino, perdón, a sexo, y vamos a RMedic y tenemos que ir ahora a prueba de hipótesis. En prueba de hipótesis, ¿cuántas variables? Una. ¿Cuál variable? Sexo.
variable categórica, estamos de acuerdo, test de proporciones. Me dice, la categoría de éxito de la variable éxito, de la variable sexo, ¿cuál es? Simplemente el programa eligió éxito la que por orden alfabético estaba antes. No es que el programa sepa que el éxito es ser mujer. Eligió la primera. Uno podría pensar en femenino o pensar en masculino. La pregunta es en femenino, así que éxito es femenino. ¿Y cuál es la proporción que me pregunta? Me pregunta si es del 52%. O sea, me pregunta si es igual a 0,52. Bueno, cuando hago la prueba, me dice la variable sexo, el n es 93, es el test de una proporción, la categoría del éxito es femenino, la proporción observada es 0,65, la proporción bajo hipótesis es 0,52 y me da un valor P de 0,01. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? La hipótesis nula es que la proporción poblacional es 0,52. La pregunta es, ¿esta muestra representa la población? La respuesta es no, porque existen diferencias entre la proporción observada y la proporción bajo hipótesis. El valor P es menor que el alfa, por lo tanto, en la muestra tenemos mayor proporción de mujeres que en la población. No sé si es bueno o malo, simplemente es así. Entonces, practicamos una prueba de hipótesis para una proporción. ¿Sí? Si en la población el promedio de colesterol en sangre es de 150, ¿cree que en esta población tiene un valor diferente? O sea, ahora, una muestra, que es colesterol en sangre, contra el valor poblacional. O sea, prueba de hipótesis para una muestra. Vamos a colesterol. O sea, vamos a prueba de hipótesis. Vamos a colesterol. Colesterol me dice es una variable numérica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a una prueba de una muestra. ¿Correcto? ¿Y el valor bajo hipótesis cuánto nos dijo que era? ¿150? Sí, 150. 150. Entonces el valor bajo hipótesis tengo que ponerle 150. Bien. Pongo 150, entonces va a poner como hipótesis nula que la media poblacional es igual a 150 y yo voy a poner a prueba eso. Hace una prueba anterior, biribiri, y acá me dice, la variable es colesterol, el valor observado en la media muestral es 170 y el valor esperado es 150. ¿El valor P cuánto es? Menor que 0,001, por lo tanto rechazo la hipótesis. Hay diferencias entre la media muestral observada y la media poblacional. No proviene de una población cuyo promedio es 150. Hay diferencias. ¿Sí? Bien. Y acá vienen las pruebas para dos grupos. ¿Cree usted que haya una diferencia significativa entre el colesterol de hombres y de mujeres? Yo tengo grupo 1 hombres, grupo 2 mujeres y la variable es colesterol. Quiero saber si hay diferencia entre el colesterol de hombres y de mujeres. Vamos para acá. Entonces, prueba de hipótesis, sí. Cantidad de variables, 2. Variable 1, sexo. Variable 2, colesterol. Cuando tenemos dos variables y una variable es categórica y la otra numérica, nos abre una solapa, que son todos los test estadísticos que podemos hacer con una variable
quanti y otra quali. Bien, ¿qué queremos hacer? Una comparación de dos muestras independientes. Hombres por un lado, mujeres de otro, con la variable colesterol. Me dice los requisitos, que esto lo vamos a ver. Eso lo íbamos a ver hoy, no lo vamos a ver porque hicimos repaso. Y me dice tabla de resumen del test. Bien. Masculino contra femenino, 60 mujeres contra 33 hombres, 170.5 el promedio de las mujeres, 170.2 el de los hombres. La pregunta es, ¿habrá diferencia significativa entre estos dos números? Y nos termina diciendo que el P es igual a 0,92. El programa compara el P con el alfa y me dice que no rechaza la hipótesis nula. ¿Son las dos medias diferentes entre sí? No. No hay diferencia significativa entre el promedio de colesterol de hombres contra el de mujeres. ¿Cuál era la hipótesis nula acá? ¿Se acuerdan? Prueba T para dos muestras independientes. ¿Cuál es la hipótesis nula? Miren el secreto. El secreto es, cuando no se acuerden, vayan al help. Perdón, y acá está mal el help acá. Bueno, en esta opción está mal el help. Vayan al otro help del .com y les dice cuál es la hipótesis nula. Acá está mal cargado. Esto lo tenemos que corregir ahora. En noviembre ahora, a fines de noviembre, cambiamos la versión esta. Va a haber una versión nueva. Lo más importante que va a tener la versión es que esto lo van a tener que elegir ustedes. O sea, la versión nueva que vamos a poner, cuando pongamos la variable sexo, ustedes van a tener que poner si es categórica o numérica. No lo va a detectar automáticamente el programa. ¿Sí? Van a tener que poner ustedes. Bien, entonces, categórica contra numérica, la hipótesis nula es que la media poblacional de mujer es igual a la media poblacional de hombre. Miren, juego de hipótesis, hipótesis nula, la diferencia de las medias de la categoría femenino y masculino es igual a 0, o las medias de la categoría femenino y masculino son iguales. Si rechazamos la hipótesis, perdón, si no rechazamos la hipótesis, quiere decir que son iguales. Última pregunta. ¿Cree que la prevalencia de litiasis es diferente en varones que en mujeres? Entonces, una variable sexo, la otra variable litiasis. Litiasis me la puso como numérica, yo ya sé que es categórica. ¿Qué quiero comparar? Quiero comparar entre los sexos o entre las litiasis. Quiero comparar entre sexos. Y entonces hago la prueba de dos proporciones. ¿El éxito en la variable de litiasis es el 0? No, es el 1. La hipótesis nula es que las proporciones de la categoría 1 de litiasis renal son iguales entre 0 y 1 de sexo. Bien, perfecto. Me da un valor P de 0,75. No rechazo la hipótesis nula. ¿Qué significa? Que la proporción de litiasis en mujeres, que es 45, y en hombres, que es 48, es igual. No hay diferencia entre la proporción en hombre y en mujer. Solo a los fines didácticos le voy a agregar algo más a esto y voy a poner sexo contra colesterol. ¿Sí? Cuando hicimos sexo contra colesterol, hicimos recién la prueba T y el resultado es el mismo, porque no tengo una prueba para hacer ahora, que si hiciera la ANOVA que le dio Analía. Si quiero comparar 3 o más grupos, también puedo utilizar para comparar 2 grupos el ANOVA. Y fíjense que el resultado va a ser el mismo que en el test T. En el ANOVA paso para acá y me dice que las femeninas tienen 170,5, los masculinos 170,2, el valor P es 0,92 y
las medidas de resumen me dice que, bueno, acá redondearon, creo. Están redondeadas. Bueno, esto para que vean la salida de la nova. Acá está, esto quería hacer, test de comparación. El test de comparación me dice que no hay diferencia entre femenino y masculino. Esto para usar una nova que no lo teníamos en este repaso. Bien, para cerrar entonces, ¿qué le podemos preguntar en el parcial? O sea, ¿qué le podemos preguntar? Obviamente, no le vamos a preguntar acerca de un gráfico. O sea, de un gráfico no tengo mucho para preguntarles porque, digamos, no tengo una oración que... A ver, ¿cómo evaluar que ustedes hicieron bien un gráfico con una oración que tengan que poner si es cierto o no lo que dice un gráfico? Es muy retorcido. Así que la parte gráfica es una parte donde, bueno, ustedes van a tener que saber hacer gráficos y punto. Ahora, de lo que puedo evaluar, ¿qué puedo evaluar? Acerca de descriptiva, ¿sí? Preguntarles acerca de medidas de posición, medida de dispersión o porcentajes. Puedo evaluar en intervalos de confianza de una variable cuantitativa o de una variable cualitativa. Puedo evaluar probabilidad, esto que dijimos de qué probabilidad hay de que las mujeres tengan dolor de espalda, ¿sí? Probabilidades condicionales. No les voy a evaluar probabilidades de variables como la normal y esas variables crudas. Eso lo dimos solo para entender lo que sigue. Eso no va a formar parte de la evaluación. Y después, prueba de hipótesis. ¿Dije intervalo de confianza o no? Intervalo de confianza, sí. Y prueba de hipótesis. ¿Y cuáles pruebas de hipótesis hicimos? Bueno, te doy una columna que es una columna cuantitativa y te pregunto si el promedio de esa cuantitativa es igual al poblacional que es 250, que es 320. Es prueba de hipótesis para una muestra, cuando es cuantitativa. Te doy una columna que tiene sí, no, o que tiene 1 y 0, y te pregunto si la prevalencia o el porcentaje en esa muestra es igual que en el de la población, que es 0,83, o 0,32, o 0,51. O sea, dos tipos de pruebas de hipótesis para una muestra, para una media, para una proporción. No hay otro. Prueba de hipótesis para dos muestras. Seguramente te puedo dar para comparar dos muestras de una variable cuantitativa, como el caso del colesterol. ¿Es igual el promedio de colesterol entre hombres y mujeres? ¿Es igual el promedio de colesterol entre los que le duele la espalda y los que no le duele la espalda? ¿Es igual el promedio de colesterol, o la edad entre los que tienen litiasis y no tienen litiasis? O sea, una variable que me agrupe y otra variable que me dé el número. O te puedo preguntar sobre dos variables cualitativas, la prevalencia de una con respecto a la otra. ¿Les duele más la espalda a los hombres que a las mujeres? Es decir, la prevalencia de dolor de espalda es mayor o es igual en hombres que mujeres. Es una prueba de hipótesis para dos grupos. Y te puedo dar una prueba de hipótesis para tres grupos, análisis de la varianza. El promedio de colesterol es igual entre personas, no sé, fisioterapeutas, kinesiólogos o licenciados en nutrición. ¿A quién le duele más la espalda? No, le duele más no. ¿A quién tiene más colesterol? Es una variable cuantitativa. Entonces, las pruebas de hipótesis que te puedo dar son para una muestra, para dos muestras o para tres o más muestras. ¿Sí? Profe, y la evaluación, como dijo usted al principio, sería online, Sí, digamos, sí. con una base de datos y múltiple opción. Así es. O sea, ustedes van a entrar el sábado 8 del 11, le va a tocar en la LIA seguramente, va a estar en la LIA, van a prender la cámara, les vamos a habilitar el aula virtual en el Moodle
la evaluación y en la evaluación van a bajar un Word y un Excel como el que les mostré recién, como el que tienen ahí en el repaso. No le vamos a dar una serie de preguntas tan grande como la que hay ahora, porque si no se van a pasar 2 horas haciendo cosas que después no les voy a preguntar. O sea, van a tener una especie de contexto de qué significa el ejemplo y el Excel, y van a mirar el Excel. Y después van a entrar al aula virtual, a la evaluación, y va a haber, no sé, 5, 7, 10 preguntas, múltiples opciones. Vamos, es la manera más fácil de evaluar. Cuando termina la evaluación, ya bien. tienen la nota. ¿Sí, Lorena? Sí, sí, genial. Sí, se van a ir chochas con sus 10, van a festejar y todo eso. Chochos, está Santiago ahí. Ojalá. Bueno. ¿Preguntas, dudas? ¿Corto la No, hay que grabación? estudiar. ¿Corto la grabación? Bueno, para que no